¿Quién diría que una sola teoría fuera la clave esencial para entender el universo de esa saga de videojuegos de terror? Scott Cawthon le gusta aplicar ese concepto en sus juegos, pero fue en FNAF donde mezclar esta teoría con la saga le funcionó al máximo. Claro, la clave de su éxito no se debió a esto. Es increíble como casi nadie ha entendido la idea que Scott plasmó en la saga de FNAF. Esa ideología errónea de que los fans crean la historia ha separado al fandom de lo que es FNAF en realidad. Creo que ha llegado el momento de que alguien les explique cómo funcionan las cosas. Así que, allá vamos. Y es raro que Scott usara esta cita textual del libro Autobiografía de un Yowie de esta forma. No fue un diálogo de un personaje, no fue una imagen, fue un audio distorsionado, como si quisiera que te diera una lección a lo random. Como lo expliqué en el video anterior, cuando Scott creó FNAF 1, no tenía una historia establecida aún, pero gracias a este easter egg pudimos saber sobre la teoría de la cinta de piedra, cuya teoría se aplica en los juegos y nos ayuda a entender mejor cómo es FNAF. Pero, ¿qué tiene que ver la teoría de la cinta de piedra con la autobiografía de un Yowie? Pues bien, la teoría de la cinta de piedra es una idea desarrollada por Yohanda en su libro Autobiografía de un Yowie. Esta teoría afirma que el pasado, presente y futuro están interconectados como eslabones en una cinta de piedra, y que cualquier experiencia o acontecimiento en el tiempo puede influir en los demás. En su autobiografía, Yohanda describe su vida y sus enseñanzas como yogi, explorando temas como la meditación, la espiritualidad, la conexión entre el cuerpo y el alma y la percepción de la realidad más allá de los límites del tiempo y el espacio. La teoría de la cinta de piedra se relaciona con la autobiografía de Yohanda porque explica cómo sus experiencias personales y los encuentros con diferentes personas y maestros espirituales a lo largo de su vida influyeron en su despertar espiritual y su misión de difundir sus enseñanzas en el mundo. Además, la teoría resalta la idea de que todo está interconectado y que nuestras acciones y elecciones tienen un efecto en el universo. Al entender esto, podemos darnos cuenta cómo algunos conceptos en el universo de FNAF tienen mucha relación con la teoría de la cinta de piedra. Pongan atención a esto. Uno de estos conceptos es el remanente. El remanente es un líquido o una masa metálica fundida con una textura similar al mercurio. La descripción lo compara de manera no científica con algo embrujado, lo cual insinúa una cualidad misteriosa o sobrenatural. Además, se menciona que es más complicado que eso, lo cual sugiere que tiene propiedades especiales más allá de su aspecto físico. Se hace alusión a la capacidad del agua para conducir la electricidad, lo que indica que el líquido es conductor de alguna forma. Se describe como una mezcla de lo tangible con lo intangible, la unión de una memoria con el presente. Esto implica que tiene la capacidad de traer de vueltas a las personas y cosas que se han perdido, casi haciéndolas reales otra vez. Asimismo, se intuye que puede estar relacionado con la creación de una conexión emocional o espiritual entre el pasado y el presente. Otro concepto sería la agonía. La emoción de la agonía posee un poder irradioenergético mayor que cualquier otra emoción, lo que lleva a realizar experimentos para medir, capturar, contener y estudiar las emociones sobrantes en objetos que estuvieron cerca de una tragedia. Esto se centra en la hipótesis de que al combinar una saturación de agonía con cualquier tipo de inteligencia, incluso artificial, se puede transmutar la energía emocional en energía de acción física. Esto podría ser la explicación detrás de los objetos que la gente describe como embrujados. Al analizar con profundidad estos dos conceptos, podemos dar una explicación profunda sobre las almas de los niños. Los fantasmas de Five Nights at Freddy's y sus apariciones son grabaciones en cintas magnetofónicas. Pueden capturar y reproducir sonidos, las impresiones mentales generadas durante eventos emocionales o traumáticos que pueden quedar grabadas en forma de energía. Nuestras emociones y pensamientos tienen la capacidad de dejar una marca invisible en el entorno físico que nos rodea. Estas marcas, aunque no seamos conscientes de ellas, serían como una especie de huella energética que se adhiere a los objetos y a las rocas que nos rodean.
Estas huellas son almacenadas en algún tipo de memoria del entorno, esperando el momento adecuado para ser desencadenadas y reproducidas en determinadas condiciones. De este modo, los lugares donde se han producido acontecimientos emocionales intensos o traumáticos se puede experimentar la manifestación de estas energías almacenadas. Sería como si el entorno se convirtiera en una especie de proyector, donde las impresiones mentales se materializan y se hacen visibles para aquellos que sean receptivos a ello. Las apariciones de fantasmas podrían ser interpretados como la reproducción de estas grabaciones energéticas del pasado, en ciertas condiciones, como una combinación de energía ambiental específica o la presencia de ciertas personas con una sensibilidad especial. Estas grabaciones pueden ser reproducidas permitiéndonos así contemplar escenas del pasado, incluso de eventos que ocurrieron mucho tiempo atrás. El alma y el cuerpo están intrínsecamente conectados. El alma sigue a la carne, lo que sugiere que el estado y las acciones del cuerpo tienen un impacto directo en el alma. Este concepto se refuerza al afirmar que el dolor también sigue esta misma regla, insinuando que las experiencias dolorosas pueden afectar profundamente el estado del alma. Como le expliqué antes, Scott no solo aplicó esta teoría en ENAF, sino en otros juegos. Un ejemplo muy claro es Chipper and Sons Lumber Company. El remanente se refleja en esa frase de Sad Toy: pena, una huella que dura más que lo que dejó su huella y el propósito con el que fue hecha. Sad Toy explica que la naturaleza de la pena es una emoción duradera que deja una huella más allá de la situación que la originó. Otra frase que da a entender el remanente es esta frase de Chipper: llega un momento en que toda la rabia y el dolor del castor se vierten en algo y se vuelven más fuerte que él mismo. En algún momento de la rabia de Chipper, la rabia y el dolor que ha acumulado se vuelven tan intensos que se convierten en una fuerza más poderosa que él mismo. Este torrente de emociones le da a Chipper una nueva fuerza y determinación para superar obstáculos y construir algo más allá de lo que creía posible. Y como última prueba tenemos a The Desolate Hopes en esta frase de BioBeta: la humanidad puede renacer, elegantes cuerpos metálicos, inmunes a las enfermedades y a la edad, resistentes a las duras condiciones de otros planetas. Lo único que me falta es la chispa de la vida. En este texto, BioBeta plantea la posibilidad de que la humanidad pueda tener la capacidad de renacer mediante la creación de cuerpos metálicos elegantes y resistentes. Sin embargo, a pesar de las ventajas físicas que estos cuerpos metálicos podrían ofrecer, existe una falta importante que no se puede sustituir: la chispa de la vida. Esta chispa es un elemento esencial para la existencia humana, que no puede ser replicado o reemplazado por la tecnología. La chispa de la vida simboliza la esencia misma del ser humano, aquello que nos hace únicos y nos conecta con nuestras emociones, deseos y experiencias. ¿Ya vieron a lo que quiero llegar con esto? La ciencia ficción en ENAF no fue algo que se puso de último momento, y mucho menos para arreglar o cambiar el lore. Esto es algo que ya estaba planteado desde el principio, y ese es el significado que Scott le dio a ENAF. Five Nights at Freddy's es la exploración de conexiones emocionales y energía de acción física. Todo este contexto se debe gracias a los libros. Los juegos nunca podrán profundizar este concepto a la perfección, así que si odias los libros, literalmente estás odiando ENAF. Y por si lo llegas a dudar, los libros también funcionan con esta ciencia y con las emociones que infectan objetos inanimados o crean vida. Una de las historias más rebuscadas es la de In the Flesh, pero deja de ser alocado cuando entendemos mejor lo que ya hemos aprendido. Springtrap Baby nació de los profundos sentimientos de agonía que Matt experimentaba debido al divorcio de su esposa y su negativa a tener un hijo y formar una familia. Estos sentimientos de desesperación y dolor se manifestaron de una manera peculiar al infectar el videojuego en el que Matt estaba trabajando. A medida que el juego se desarrollaba, Springtrap Baby se convirtió en una presencia constante y avasalladora que representaba la agonía que lo consumía. Matt absorbió por la saturación de su propio tormento. Fue influido por el personaje que creó. La oscuridad y la desesperanza de Springtrap Baby terminaron de corromper a Matt, afectando su estado mental y emocional de una manera similar a la agonía que lo había llevado a crear este personaje en primer lugar. En un giro de los acontecimientos, el juego y el personaje se volvieron inseparables, fusionándose en una entidad disfuncional y peligrosa. La figura de Springtrap Baby se convirtió en una encarnación con vida propia de agonía de Matt.
Ahora, ambos estaban infectados por la misma desesperanza y desolación. ¿Lo ven? Todo esto tiene una explicación, y no son creepypastas que Scott se inventa. Esto es lo que hace FNAF, y no depende de un solo personaje para que esto funcione. Así que si ves a alguien decir que sin William Afton no hay historia, neta, dale un putazote de mi parte. William solo armó el primer arco argumental y punto. Por último, creo que hasta este punto entendiste la diferencia que hay en los videos VHS de NAF con lo que es FNAF en realidad. La diferencia entre los dos conceptos mencionados radica en el énfasis que cada uno pone en diferentes aspectos del terror. En el caso de los VHS de Five Nights at Freddy's, el terror se basa en la incertidumbre y el miedo a lo desconocido, con elementos visuales y sonoros perturbadores. Se centra en la sensación de ser acechado y vigilado constantemente, generando una atmósfera de suspenso y tensión. El terror psicológico y la preocupación por la seguridad personal son los elementos clave que transmiten. Y por otro lado, el terror que se encuentra en los juegos de FNAF se basa en la confrontación directa con emociones profundas y conflictos internos. A través de la narrativa y la jugabilidad se pueden explorar y confrontar miedos y traumas personales, lo que lleva a una experiencia de terror más introspectiva y psicológica. Además, se agrega una dimensión física a través de situaciones de peligro, persecuciones y resolución de puzzles, lo que genera una sensación de peligro y tensión física que se combina con la exploración emocional. Es por eso que los VHS son una pésima representación de lo que es FNAF en realidad. Esto simplemente no es FNAF. Espero que este video les ayude demasiado a entender esta saga de videojuegos. Creo que no es necesario ver videos de cronologías para entender esto, ¿verdad? Bueno, creo que nos veremos la próxima vez que se me dé la gana de subir videos. Soy el Will y nos veremos la próxima. Chao.